Buenos días. Hoy voy a mostrar una famosa partida de la historia del ajedrez. Es una partida jugada entre dos campeones mundiales, Miguel Tal y Tigran Petrosian. Ninguno de los dos requiere presentación y en su época eran los dos jugadores con la mejor visión táctica que existía. Tal la utilizaba para crear ataques fuera del ordinario, posiciones donde la imaginación se desbordaba, y Petrosian lo hacía para exactamente lo contrario: evitar los ataques y intentar descubrir los planes del oponente. Cuando alguien encontraba una posición interesante de ataque contra Petrosian, él ya la había visto mucho tiempo atrás, y si la permitía hacer, significaba que era mala. Así de sencillo. Así se consideraba el juego de Petrosian. Tal era un jugador muy fuerte, pasó muchos años sin ser imbatido, pero tuvo cierta cocora o resultados no ideales contra algunos jugadores. Su bestia negra en realidad era Korchnoi, pero contra Petrosian también tuvo cierto score algo negativo. Eso no quita que cuando podía ganarle, lo hacía con un estilo increíble. Empecemos. Tal, llevando blancas, hace caballo F3, una jugada muy normal y clásica. En ese momento hay muchas jugadas posibles, pero Petrosian hizo G6. G6 no tiene ningún defecto, es una jugada fantástica, pero Tal, comprendiendo su estilo de juego agresivo, decide transponer a la jugada E4, que convierte la partida en una Pirc. Petrosian tranquilamente se decide su desarrollo, alfil G7, D4, una jugada muy clásica de la Pirc, y a D6, caballo C3, y con caballo F6 se llega a la línea clásica de la Pirc. En esta posición el blanco está simplemente muy bien, tiene un control central muy bueno. Los caballos están colocados de forma muy activa y el negro está esperando. Hay muchas formas de jugar. H3 es interesante, alfil C4 es perfectamente jugable, alfil E3 es una idea posible con idea de dama de 2 en roque largo, pero la clásica, la que más se juega en estas posiciones, es alfil E2, una jugada sencilla que sigue con su desarrollo. El negro virtualmente solo conoce el enroque en esta posición. Se puede hacer quizás C6, C5, pero no. Enroque es por mucho la principal idea de las negras. Primero terminan su desarrollo y después juegan tranquilo. El blanco se enroca, y también es por mucho la principal idea en esa posición. Y en ese momento hay muchas jugadas posibles. C6, alfil G4, son jugadas muy interesantes, pero Petrosian se decide por una jugada que no tiene ningún defecto, pero es un juego un poco cerrado. Diremos que esta es una jugada hipermoderna, ya que el negro hace caballo C6, una jugada lógica de desarrollo, pero a la principal continuación de las blancas, que es D5, el negro no decide mover su caballo. Obviamente a A5 el caballo queda en una posición muy incómoda, donde B4 aparentemente atrapa al caballo, ya que jugadas como caballo por E4 pues simplemente se capturan, y al capturar la torre pues nos comemos el caballo de A5. Entonces no, demasiada locura. Caballo E5 es posible, y la posición después de caballo por E5, D por E5 es interesante para ambos jugadores. Pero la idea de Petrosian de hacer caballo C6 es simplemente retroceder el caballo. La idea es que con esa jugada, cierto, una pérdida de tiempo, ha fijado los peones blancos en
E4 y D5, más o menos difíciles de mover. Tal tranquilamente sigue mejorando su posición. Aquí se puede hacer tanto H3 para evitar la clavada como torre E1, la pieza que sabemos que hay que mover. Ya que el alfil todavía no sabemos cuál es su mejor casilla, entonces la torre, que es una pieza que queremos colocar en E1, entonces es la que él mueve. En esta posición hay muchas jugadas posibles, pero Petrosian se decide por E5. E5, la idea es transponer a líneas de la India de rey, pero Tal, jugando tranquilamente, decide hacer D por E6. Al tomar al paso, mantiene las ideas generales de la pirg. No permite que la posición se convierta en una India de rey. En esta posición, el negro no tiene ningún problema realmente. Puede tomar de peón, sí, pero la verdad es que alfil por E6 es una jugada muy normal y muy lógica. Y aquí empiezan las jugadas interesantes. El blanco, sin demasiada ambición, hace alfil F4, una jugada sencilla y lógica. Y aquí es donde empieza el juego negro a ser un poco impredecible. En este momento, terminar el desarrollo con caballo C6 o caballo BD7 son dos jugadas fantásticas. Caballo C6 no se le puede encontrar ninguna objeción, solamente que quizá dama D2 no le gustaba a Petrosian porque el alfil podía cambiarse en H6 o la casilla G5 quedaba para el alfil, ya que ya no se puede hacer H6. Entonces, aunque caballo C6 o caballo BD7 son jugadas muy lógicas que terminan el desarrollo y no tienen ningún efecto, Petrosian decidió hacer H6, una jugada con un toque estratégico, pero que tiene serios defectos desde el punto de vista del desarrollo. Pero esa jugada no debería de ser mala. El blanco está bien, pero no ha ganado nada todavía. El blanco, pues intentando aprovechar que ese movimiento de H6 no hace nada importante en el desarrollo, hace primero caballo de 4, amenazando el alfil de 6. Todavía es importante y muy jugable caballo C6, una jugada muy lógica, solo que Petrosian no quería que le hicieran caballo por E6, F por E6, y el blanco quedaría con pareja de alfiles, algo que siempre hay que considerar en una partida de ajedrez. Por lo que decidió hacer alfil de 7. Las blancas continúan mejorando su posición poco a poco con dama D2, una jugada muy simple, se amenaza alfil por H6 ganando un peón, por lo que el rey se mueve a H7, una jugada perfectamente predecible. Se podía, un poco arriesgado ya que se debilita la posición, se podía hacer G5, ya que el alfil se tiene que mover y poder continuar con caballo C6, terminando el desarrollo. Pero el negro hizo rey H7, jugada más clásica. Y en este momento, intentando abrir el juego, Tal hace E5, una jugada tranquila que intenta abrir un poco la posición, abre el centro, va a abrir las columnas D y la columna E, lo cual puede ser muy bueno para él. El negro tiene que tomar D por E5, cualquier otra jugada un poco extraña, el caballo se tiene que mover y no tiene buenas casillas. Después de D por E5, D por E5, la posición es muy incierta, el negro no ha perdido absolutamente nada, tiene excelentes posibilidades con torre E8 o incluso la lógica necesaria e importante jugada de desarrollo, caballo C6. El detalle de caballo C6, la razón por la que Petrosian no le gustó es que simplemente después de caballo por C6, alfil por C6, las blancas pueden hacer dama D8 y después de torre por D8, el peón de C7 cae. Pero la actividad de las negras es
bastante buena. Torre D2 le da posibilidades de contrajuego interesantes, ya que la única jugada lógica es alfil D3, pero caballo G4 atacando con su alfil, su caballo, y la torre le da unas posibilidades interesantes a las negras. Es cierto que las blancas tienen un peón de más, pero es una posibilidad que había que considerar. En este momento, el negro decidió hacer caballo E4, una jugada que se ve interesante ya que gana la pareja de alfiles. El detalle está en que caballo por E4 es obligado y después de alfil E5 hay un problema para las negras. Y es que después de caballo F3, el alfil se tiene que mover. Si se come en B2 es demasiado peligroso. Torre AD1 ataca el alfil, se amenaza caballo C5 y se amenaza también C3, dejando el alfil de B2 desconectado del enroque corto. Esa jugada es demasiado peligrosa para Petrosian, por lo que hace alfil G7. El detalle está en que después de torre AD1, las blancas han desarrollado su última pieza y todas las piezas blancas están muy bien ubicadas y activas. Y hay un problema con las piezas negras. El caballo de B8, que desde hace ratos quiere salir y no lo ha logrado, impide que la torre de A8 se desarrolle. El problema es que el caballo no se puede mover porque el alfil de D7 está defendido por el caballo, y si el alfil de D7 se mueve, la dama de D8 es capturada, por lo que las negras tienen un serio problema de desarrollo. Y ese par de jugadas que tienen que hacer para desarrollar son muy importantes. Las negras tienen que por fuerza hacer algo como dama C8 para ya poder mover su alfil, pero las blancas hacen alfil C4 y tienen una posición muy buena. Jugadas como alfil E6 son terribles porque ya la posición está lista para combinaciones súper divertidas. Caballo E5 jaque, por ejemplo. Sucede que si se captura el caballo, caballo por G5 es jaque. El rey se tiene que mover. Y si se mueve a G8, caballo por E6, y no se puede capturar porque el alfil capturaría a la dama por el jaque. Entonces, si el rey se mueve a H8, torre por E6, una jugada súper divertida, ya que si se captura, la sencilla dama E3 con idea de dama H3 para H6 sería decisivo, ya que la única forma de evitar ese jaque es con alfil H6, y en esta posición se puede seguir tanto como dama H3. La única forma de defender el alfil es con rey G7, pero caballo E6 es jaque. El rey, si quiere seguir defendiendo el alfil, tiene que moverse a H7 y caballo G5 jaque. El rey se tiene que volver a mover a H6 y ahora el rey no puede mover en esta diagonal por el alfil, no puede mover a H7 por el caballo. Entonces, después de dama C3 jaque, una jugada bastante divertida, solo existe la posibilidad torre F6, y después de alfil E6, la dama no se puede mover porque entraría la dama en C7 y no hay forma de defenderse en H7, por lo que las blancas consiguen una ventaja decisiva. Eso da una idea de las posibles jugadas de las negras, por lo que las negras decidieron hacer alfil E8, una jugada que tenían la esperanza de que defendiera el peón de F7, pero un excelente jugador táctico, como pocos se han visto en la historia, jugó siempre caballo E G5. Y entonces, ¿cuál es la idea ahora? Quizá mantener la columna H cerrada era la mejor opción,
y mover el rey era la última esperanza para intentar sobrevivir un poco. El detalle está en que Petrosian capturó h por g5 y después de caballo por g5 el rey se mueve, tenía la esperanza de sobrevivir. Lo que pasa es que las blancas ya encontraron que dan mate en h7. Es cierto, la dama si llega a h7 es mate. ¿Cómo puede lograrlo? Básicamente, tal encontró el camino dama f4 para dama h4 para dama h7 mate. Y después de dama f4 no hay forma en que las negras lo puedan evitar. Dama f5 es la mejor posibilidad, pero solamente porque después de dama h4 sigue dama por g5 y elimina el caballo y el mate, aún a costa de sacrificar la dama. La jugada alfil h6 se ve muy interesante. El problema está en que después de torre por e8, obviamente no se puede comer con la torre, porque dama por f7 seguido de dama h7 es mate. Entonces es necesario comer con la dama. Pero después de dama e8 viene dama f6, una jugada fantástica. Se está amenazando dama por g6, jugada que no se puede evitar. Y si se elimina el caballo, alfil por g5, sigue dama g6, jaque, única, rey h8, dama g5, jaque, única, mover el rey. Y después de dama por g5, jaque, el rey se tiene que volver a mover. Y después de torre d4, se amenaza torre h4 mate, que no se puede evitar. Dama e1 jaque, alfil f1, el rey está perfectamente bien defendido. Y el negro está a punto de recibir mate. Por lo que esa jugada no se puede hacer. Entonces después de caballo g5 jaque, dama f4, el negro utilizó el caballo, terminó por fin su desarrollo, caballo d7, con la idea de que a dama h4, el caballo en f6 defendiera la posición perfectamente. Una jugada que es totalmente cierta, pero el blanco se da cuenta que la única pieza que puede salvar su posición es el caballo en d7, por lo que se decide a hacer torre por d7, clásico de tal, donde gana la partida inmediatamente. Si la dama captura la torre, simplemente dama h4, no se puede evitar, dama h7, mate. Por lo que tal capturó con el alfil, con la esperanza de que a dama h4 pues mueve la torre y al menos mate no le dan porque puede moverse a f8 el rey. Es cierto, entonces tal simplemente en vez de hacer dama h4 hizo alfil por f7 jaque. ¿Qué pueden hacer las negras? Si el rey se mueve a h8, dama h4, alfil h6 única y dama por h6 es jaque mate. Por lo que después de alfil por f7, Petrosian abandonó. Simplemente la posición ya era demasiado para él. ¿Por qué abandonó? Básicamente después de la única que queda, que es torre por f7, seguiría dama por f7 jaque. Única, rey h8 y dama por g6. Se amenaza dama h7 mate y solo hay dos formas de evitarlo. Dama g8, que gana con dama h5 jaque, alfil h6 única, dama por h6, dama h7 única y dama por h7 mate. O la otra opción es a dama por g6. La otra opción para evitar el mate es alfil f5. Pero alfil f5 se gana fácilmente con caballo f7 jaque, única rey g8, caballo h6 jaque. Si el rey se mueve a f8 viene dama f7 mate. Entonces única rey h8 y ahora caballo por f5. Las blancas tienen un ataque decisivo. Han recuperado su material. Tienen dama contra dama, caballo contra alfil y torre. Y tienen 3 peones de ventaja. Quitando el hecho de que el ataque de las blancas es decisivo en esa posición.
por lo que el abandono de Petrosian está perfectamente justificado después de la jugada alfil por F7. Es un excelente ejemplo de las cualidades que caracterizaron a Tal toda su vida y su estilo súper emprendedor. Y es uno de los pocos ejemplos que tenemos de Petrosian olvidándose de su desarrollo. Ejemplo que nos recuerda que incluso los mejores jugadores del mundo a veces se les olvida que hay que desarrollar sus piezas. Petrosian tiene una posición interesante, pero simplemente porque tenía ideas más interesantes, no jugó su caballo a C6, jugada que en su momento le hubiera podido permitir quizá salvar la partida, o al menos llegar a una partida donde no fuera tan divertido e interesante el ataque de las blancas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta partida de Tal y gracias por su atención.